Hola, buenas noches. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Sean bienvenidos, bienvenidas a este conversatorio de los lunes de la comunidad virtual de los católicos dinámicos. Nueva vez tenemos como invitada a la hermana Vianelis Karina Siri Gómez, que es originaria de Villa Tapia, de la diócesis de La Vega. Pertenece al Instituto Religioso de las Hermanas Misioneras Servidoras de la Palabra desde el 2013. Ha estado colaborando como misionera en varias diócesis de la Ciudad de México. Actualmente ella colabora en la diócesis de San Juan de la Maguana como secretaria de Monseñor Tomás Alejo Concepción, y también colabora en la parroquia Espíritu Santo y San Alfonso María de Ligorio. Esta noche ella disertará sobre el tema de la composición de los libros sagrados. Así que, hermana, buenas noches, sea bienvenida, y hacemos también la misma extensiva a todos los hermanos y hermanas que en esta ocasión, en este momento, estamos conectados por esta plataforma. Adelante, hermano. Muy buenas noches para todos. Bueno, bendito sea Dios. Esperemos que todo salga bien esta noche. Una disculpa de antemano por la vez pasada. Y bueno, yo quisiera que empezásemos con una pequeña oración. Vamos a tomar el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 al 11. Es una cita bíblica para que nosotros podamos comenzar nuestro encuentro. Y vamos a hacer la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos regalas. Gracias por la eficacia de tu palabra que transforma nuestra vida, que ilumina nuestra mente y ensancha nuestro corazón. Bendito y alabado seas por siempre. Nos ponemos en tus manos, pedimos la asistencia de tu Espíritu para que podamos comprender este mensaje que sea de salvación para nosotros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanas y hermanos, estamos compartiendo esta parte donde nos habla sobre la composición de los libros sagrados. Y vamos a ver algunos elementos que nos ayuden a entender un poquito la formación de la Biblia, de la Sagrada Escritura. Lo primero que vamos a ver es cómo se llaman los 5 libros que están al inicio de la Sagrada Escritura, todo en conjunto, o todos en conjunto, no hablo de uno por uno, nada más. Sabemos que ya está compuesto esta primera parte por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pero vamos a agregar en esta ocasión que estos libros son llamados en el pueblo antiguo, en el pueblo de Israel, como la ley o Torá en hebreo. Hoy nosotros lo conocemos como el Pentateuco. Sabemos que penta viene de 5, y estos son libros muy, muy importantes para el judaísmo y posteriormente para la tradición también cristiana. Después de estos libros se encuentran los libros de los profetas, que en hebreo se llaman Nevim, ¿sí? Y bueno, aquí trata sobre la porción de libros, la sección de libros
que son los profetas, que la mayoría de nosotros conocemos: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, que es una extensión del libro de Jeremías. Está Baruch, Ezequiel, Daniel, Joel, Jonás, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Por cierto, la primera lectura del día de hoy en la misa pues fue de Zacarías. Y después viene otro grupo de libros que se llaman Ketuvim, conocidos como los escritos, y en hebreo Ketuvim. Estas tres partes, lo que es la Torá, Nevim y Ketuvim, o sea, el Pentateuco, los libros proféticos y los escritos, que dentro de ellos entran los escritos sapienciales como Salmos, como Sabiduría, como Eclesiástico, como Eclesiastés. Estos componen la Biblia judía. Ajá. Hasta allí llegó la Biblia judía. Solamente está compuesta de los 5 primeros libros, que son el Pentateuco, para ellos Torá o la ley. Después de Nevim, que son los libros de los profetas, y el Ketuvim, que son los libros escritos, de los cuales ya le mencioné algunos. Aquí se termina la Biblia judía. Ya nosotros tenemos otros libros, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y tenemos el Nuevo Testamento. ¿Cómo está compuesto así de manera general el Nuevo Testamento? Pues está compuesto por los evangelios llamados sinópticos. Estos evangelios llevan este nombre porque si lo ponemos paralelos, ponemos 3 columnas, en cada una de ellas un evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, el contenido es bastante similar, de manera que podríamos decir que incluso muchas cosas literalmente se repiten. Se conoce que la fuente de los evangelios es Marcos, el más corto, que contiene solamente 16 capítulos, y parece que de ese evangelio partieron sobre todo los otros 2 evangelios sinópticos, que es Mateo y que es Lucas. Después vienen los hechos de los apóstoles. Entendemos también que es conocida como obra lucana, el Evangelio de Lucas y los hechos de los apóstoles, que con los estudios que se han hecho en los últimos años, se llega a decir que de hecho es una sola obra, por eso se le llama obra lucana. Porque si nosotros analizamos a profundidad, el Evangelio de Lucas, con lo que termina este Evangelio, luego le da continuación, o es como un preámbulo a lo que son los hechos. Es una bisagra para pasar a lo que son los hechos de los apóstoles. Y es muy interesante esta parte, a mí me gustó mucho esta parte, porque, por ejemplo, lo que nos narra Lucas en los hechos de los apóstoles que hacía Jesús, lo vemos después realizado en los apóstoles. En Lucas, quienes hacen milagros, etcétera, es Jesús. Pero en Hechos ya son los apóstoles, para decir que es como una continuación. Por eso varios autores dicen que no son 2 obras, Lucas y Hechos, sino una obra continuada. Por esta razón, porque lo que Jesús enseñó e hizo, los apóstoles la cumplen, la llevan a realizarla, ya también en los hechos de los apóstoles. Muy interesante esta parte. Después están las cartas de San Pablo. Son muchísimas cartas las que tiene el Nuevo Testamento, y a veces nos confundimos y pensamos que todas son de Pablo. No ha faltado quien cuando pasa a leer, por ejemplo, la carta a los hebreos, llega a decir la carta de San Pablo a los hebreos, cuando San Pablo no es el escritor. Las 13 cartas de San Pablo que se le atribuyen a él, bien pudieron ser escritas por él de puño y letra o por alguna comunidad perteneciente a la fundación de San Pablo. Allí tenemos Romanos, que es una carta de suma importancia, primera y segunda carta de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda carta a los tesalonicenses, primera y segunda carta a Timoteo,
Tito y Filemón. Estas son las cartas que los estudiosos definen como cartas de San Pablo, vuelvo a decir, escritas por él de puño y letra o escrita por alguna comunidad que San Pablo evangelizó. Entonces, posteriormente, ahora sí viene la carta a los hebreos, se escribe por ahí por alrededor de los años 66 y muchos años sí se pensó que esta carta había sido escrita por San Pablo. Hoy se considera que esto no es así, que probablemente el escritor de la carta haya sido Apolo, un discípulo de Pablo, compañero de misión. Después vienen los escritos juánicos, que es el Evangelio de San Juan. Es un evangelio muy diferente a los otros tres. Si ustedes se dan cuenta, los otros tres evangelios de manera un poquito diversa, pero empiezan narrando los antecedentes de Jesús, sus familiares, de donde Jesús ha nacido. Y San Juan empieza diciendo, la palabra era Dios, la palabra se hizo carne y la palabra estaba con Dios y cosas diferentes. Entonces el escrito de Juan es muy diferente al de los demás escritores de los otros evangelios. Estos escritos juánicos, lo decía, están formados por el evangelio, primera, segunda y tercera carta de San Juan, 3 cartas, y el libro del Apocalipsis, que también se considera que el autor es este apóstol Juan. Y luego viene otra sección de cartas que son conocidas como cartas católicas, y se le llama así porque los destinatarios son como muy universales. Por ejemplo, si hablamos de las cartas de Pablo, decimos, ¿no? Carta a los Efesios, a los Gálatas. Hay como unos destinatarios muy específicos en las cartas de Pablo, donde en su introducción él también algunas cosas dice, pero las cartas católicas no tienen una comunidad específica, tienen un contenido como más general, por eso se le llama así católicas. Recuerden que católico quiere decir universal. Puede haber sido esta la razón por la que se le llama así. Allí encontramos a la carta de Santiago, primera y segunda carta de Pedro, y la carta de San Judas Tadeo. No de Judas Iscariote, sino de Judas Tadeo. Y bueno, ya mencionábamos por ahí Apocalipsis. Esto de una manera muy general. Vamos a ver también una idea de cómo se fueron conformando los libros, porque para nosotros es fácil decir, sí, tenemos la Biblia, qué bonita, ¿verdad? Yo la puedo leer, meditar, llevar para acá y para allá, la puedo imprimir, reimprimir, hay un montón de versiones, tanto católicas como protestantes, e incluso puedo tener mi Biblia digital. Pero, ¿cómo empezó todo esto? Es la gran pregunta del siglo. Bueno, es importante que nosotros comprendamos que la Biblia no se escribió así como los demás libros, que un autor se sienta y empieza, escribe, aunque descanse una semana, un día o incluso unos meses, o tal vez un par de años, escrita por un solo autor. No. Primero es importante que sepamos que a quienes han escrito los libros sagrados se le llama agiógrafos o autores sagrados. Y se considera realmente como autores, porque ellos pusieron toda su característica de persona, su capacidad intelectual para escribir estos libros. El toque es que ellos no han escrito algo que ha surgido de ellos, sino que ha sido escrito por inspiración del Espíritu Santo. De hecho, hay algunos escritos que se consideran literalmente dictados por Dios, pero estos tuvieron la intervención humana. O sea, recuérdense que Dios no prescinde de las capacidades humanas, que Dios toma en cuenta al hombre para llevar adelante su obra de salvación. Bueno, alrededor de unos 1000 años, por decir, se considera que duró el proceso de escritura y que se empieza la escritura a retomar, consolidar algunas cuestiones en relación a la Biblia
1200 años antes de Cristo. Ajá. Cuando se forma el pueblo de Israel, recordemos, con la alianza a los del monte Sinai. Entonces, allí empieza la tradición literaria del pueblo de Israel. Entonces, las tribus, según sus costumbres, tradiciones, posibilidades, fueron dando lugar, forma a lo que Dios les iba a ellos enseñando. Algo que vamos a tener en cuenta para poder comprender un poquito esto es que antes de Cristo, los años, nosotros los contamos de manera regresiva, con una cuenta regresiva. Hoy contamos, ¿no? Desde el año 0 hasta el 2021 que estamos. Pero antes fueron desde el siglo, ahorita vamos a mencionar, desde el siglo XII, antes de Cristo, 11, 10, 9, hasta llegar a la era cristiana. Bueno, hacia esta aclaración vamos a ver que a partir de los años 12 y 11 antes de Cristo no había como tal una escritura, sino que la tradición era oral. El pueblo iba narrando lo que había vivido, su experiencia de Dios a través de canciones, a través de poesías, de relatos épicos, o sea, de las luchas que tenían entre ellos o los judíos con otros pueblos, hablando de guerras. Ustedes saben que aquellos pueblos pues eran nómadas. Y también era así, que para uno sobrevivir, pues tenía que conquistar el territorio del otro y etcétera. Pero algo que no se nos tiene que olvidar a nosotros es que lo religioso, lo civil y todo, era uno para el pueblo de Israel. Ellos no separaban la fe en el Dios verdadero del resto de la vida. Esto estaba unido totalmente. Por ser la religión algo esencial en la vida de los hombres, ellos tenían todo esto. Entonces, a través de enseñanzas, de oráculos, se transmitía oralmente y tal vez algunos pequeños escritos primitivos que eran utilizados en las celebraciones religiosas. Por ejemplo, recordarán ustedes que por ahí en el libro del Éxodo se habla de que Dios mandó a Moisés a que escribiera las tablas de la ley, ¿no? Y se dice tablas, pero el material no eran tabla como tal. Supone que eran piedras donde se grabaron estos 10 mandamientos. Entonces, por ahí ya había una escritura, una especie de escritura, pero muy primitiva, pero la mayor parte de la tradición era aún oral. Esto es del siglo XII y XI. Ya a partir del siglo, de ahí en adelante, 11, 10, ya empieza a tener un poquito de forma la literatura porque empieza lo que es la monarquía. Recuerden ustedes que el pueblo de Dios era regido por jueces, por profetas, hasta un punto donde el pueblo le dijo es que los demás pueblos, los pueblos conocidos como paganos, que Pablo después los llamó gentiles, estos pueblos eran dirigidos por un rey, pero el pueblo de Dios no tenía un rey, porque el pueblo de Dios lo dirigía a Dios. Claro que lo hacía, lo vuelvo a repetir, a través de la intervención humana, en su tiempo con Moisés, luego con Josué y después los jueces, pero no tenían un rey como tal, porque su rey era Yahvé. Llegó el momento en el que el pueblo dijo, nosotros queremos ser igual, por ahí lo dice en el libro del profeta Samuel, queremos un rey. Ah, bueno. Entonces empezaron a tener la monarquía y pensamos que en el tiempo de David ya empieza la corte a organizar esto de la escritura, ya hay un ambiente más culto. Allí nacieron los relatos anteriores a la monarquía, que después se incluyeron los libros de Josué, de jueces, y también crónicas, reyes, porque se instituyó un poquito esto de la escritura. Por ahí ellos fueron tomando, posteriormente, ahora en el siglo 9 y 8, ya está un poquito más desarrollado con Salomón. Recordarán ustedes que dicen que Salomón pues tenía un reino muy espléndido. Él
tenía grandes escribas que habían aprendido pues un poquito la literatura de los pueblos egipcios. Ajá. En esta parte nace una tradición que se llama yavista, y se le llama así porque a Dios se le llama Yahvé en esta tradición. En esta época la literatura hebrea alcanza su gran y máximo esplendor en aquel tiempo. Formaron escuelas, se enseñaba el escribir era un arte que se enseñaba allí durante el gobierno de Salomón. En este periodo se fijaron por escrito todas las tradiciones orales, todo lo que estaba oral se escribe, ¿no? Sobre los próceres de la época patriarcal, sobre la permanencia en Egipto, sobre su salida, la estancia en el desierto, todo esto se fue poniendo por escrito. Así nació en Jerusalén el primer relato sobre los orígenes del pueblo de Dios, esa tradición que tenemos en el Génesis de que Dios nos creó, ¿verdad? Y se le llama a Dios Yahvé, por eso esa tradición se le conoce como yavista. Es un estilo vigoroso, lleno de antropomorfismos, o sea que se dan formas humanas a la intervención de Dios. Presenta a Yahvé como un hombre que está fabricando al hombre de la tierra o que está paseando con él en el paraíso. Esto de los antropomorfismos resulta ser muy interesante porque nosotros tenemos un solo lenguaje, los seres humanos, el lenguaje humano, y nosotros involucramos a Dios en ese lenguaje y por eso a veces encontramos que Dios está enojado, que Dios nos va a castigar o que Dios castigó. Y tú dices, entonces, ¿qué son dos dioses? El del Antiguo Testamento que habla de que Dios castigó, de que Dios juzgó, de que Dios condenó, y el del Nuevo que Jesús lo presenta como un Dios misericordioso. No son dos dioses, es un solo Dios, y Dios no es como voluble, de que hoy está contento y perdona, y antes estaba enojado y castigaba, no. Simplemente que era la concepción del pueblo. Ajá. Por eso dice aquí que estaba lleno este estilo de antropomorfismos, porque se le daban formas humanas a Dios. El autor se expresa de Dios como si Dios fuera un ser humano. ¿Y qué hacen los seres humanos? Que si un hijo se peca mal, se porta mal, se enoja, y si se reconcilia, se pone feliz. Entonces, se llega a interpretar que Dios es de la misma manera. Esta predominante y vigorosa presencia de Dios, a quien designan con el nombre de Yahvé, hizo que se llamara yavista a este escritor de esta época. Y por ahí encontramos esta tradición yavista en Génesis, en Éxodo y en Números. Ya después, los siglos 7, 6, finales del 8, aparecen los profetas, los libros que llamamos hoy profetas. Amós, Oseas, Miqueas, Isaías. Ellos en el siglo VIII les tocó amonestar al pueblo y a sus gobernantes porque vivían una vida todo lo contrario a lo que ellos habían pactado con Dios. Se habían prostituido con la idolatría. Y entonces, con energía, estos profetas les recuerdan que tienen que volverse a Dios y cumplir la ley que habían hecho a los pies del monte Sinai. En esta misma etapa surge Jeremías, un profeta muy fuerte que toca también el tiempo del exilio y que invita al pueblo a retomar el pacto, a hacerlo, a renovar el pacto. Además de estos profetas, de los profetas que habían escrito, que se dedicaban a coleccionar las tradiciones populares, orales o las tradiciones grabadas por escrito en los manuscritos del Santuario del Reino del Norte también. Uno de estos autores también se le llamó elogista y se le llama así porque se llama a Dios en vez de Yahvé, y la tradición yavista se le llama a Dios Elohim, entonces la tradición se conoce como elogista. Se le da este nombre por esto, en las partes del Pentateuco atribuidas a él por la crítica que se da a Dios, el nombre de Elohim, en la historia de los orígenes y de los patriarcas. De modo que los primeros libros del Pentateuco
pueden tener en algunos capítulos una tradición yavista y en algunos otros una tradición elohista. Y es por eso que tú dices, oh, bueno, pero venga acá, ¿cómo es que se llama Dios? ¿Se llama Yahvé o se llama Elohim? Bueno, pues probablemente ni se llame Yahvé ni se llame Elohim. Eso no es lo que importa mucho. Pero las tradiciones, los autores lo han llamado de esta manera. Hay una tradición también llamada deuteronomista, porque tiene mucha influencia del libro del Deuteronomio, pero no solamente el libro de Deuteronomio entra formando parte de esta tradición. Por ahí también dice, está formada del libro de Josué, de Jueces y de Reyes, que tiene una visión histórica del pueblo de Israel. Después vienen los siglos 5 y 6 y aparece otra tradición, que es la tradición sacerdotal. Esto porque habla mucho del sacerdocio y dentro de esta tradición se encuentra el libro del Levítico. Si ustedes leen el libro del Levítico, es muy pesado leer el libro del Levítico porque habla más de cómo se tenía que ir conformando todo lo del santuario y los sacerdotes. Entonces el libro de Levítico tiene un montón de números, de descripciones, que el santuario tiene que ser así, que tiene que medir tanto, que la ropa de los sacerdotes tiene que ser así, y etcétera. No es así, tú dices, ay, pero qué de espiritual tiene este libro. Son como muchas instrucciones para organizar el culto propiamente, eso sí. Y por eso se le llama tradición sacerdotal, porque tiene que ver mucho con los sacerdotes de aquel tiempo, que no tiene, la institución sacerdotal del Antiguo Testamento no tiene nada que ver con la institución sacerdotal del Nuevo Testamento de Cristo para acá. Son cosas diferentes. El escritor sacerdotal presenta los comienzos del pueblo de Israel como una obra de Dios, que lo había escogido para que le sirviera. En otro escrito redactaron los sacerdotes las disposiciones de Dios relacionadas con el culto. Así nació este libro, el libro del Levítico. Prácticamente le digo, son disposiciones referentes al culto, el santuario, los sacerdotes. Y bueno, en estas reflexiones del destierro, Israel actualizó toda su historia. O sea, cuando se fue el pueblo al destierro, dijo, bueno, ¿y por qué estamos en el destierro si Dios nos prometió una tierra que emana leche y miel? O sea, que Dios no ha cumplido su pacto. Dios no ha cumplido su alianza de que nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. ¿Por qué ahora la tierra que nos dio nos la quita? O sea, Dios nos miente, Dios nos engaña. Ese era un cuestionamiento muy fuerte que tenía el pueblo de Israel cuando es llevado al destierro, y el pueblo se puso a pensar y dijo, no, no es que Dios ha fallado. La condición de la alianza entre Dios a nosotros era que nosotros cumpliéramos los mandamientos, que cumpliéramos la ley. El problema no fue de Dios, el problema fue de nosotros que no cumplimos los mandamientos. Por eso estamos aquí en el destierro. Entonces, así se fue conformando, redactando el Pentateuco, los primeros 5 libros, que ya lo decíamos, que los judíos llamaban Torah. Se revisa toda la historia de Israel y se añaden los 2 libros de crónicas. Ven que en el Antiguo Testamento está el primer libro y segundo libro de crónicas. Aprovecho, hermanos, para comentar este detalle. En el Antiguo Testamento, cuando nosotros, es que a veces nos confundimos porque desconocemos. Cuando nosotros pasamos a leer el día domingo, si es el caso, entre semana, no sé, para misa, nos confundimos de que llamamos, como, a ver si me explico. En el Antiguo Testamento está, por ejemplo, primer libro de crónicas, segundo libro de crónicas, y primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes. Y en el Nuevo está primera carta a los tesalonicenses y segunda carta. Pero entonces los relacionamos tanto que decimos de segunda de Reyes, segunda de tesalonicenses, no es segunda. Segunda o primera, eso es en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir? Segunda, estamos abreviando para no decir segunda carta o primera carta.
Pero cuando estos libros del Antiguo Testamento, se dice del primer libro de Reyes, del segundo libro de Reyes. Entonces no hay que confundir que a veces dice segunda de Reyes, primera de Reyes, ni nada que ver. Porque cuando decimos así, eso se refiere a las cartas de Pablo. Ojalá que me haya dado a entender en esa pequeña aclaración que hago de paz. Muy bien. Entonces vamos a ver la siguiente parte, que son los siglos 5 y 4 antes de Cristo. Acuérdense que les comentaba que antes de Cristo contamos de manera regresiva, la cuenta regresiva, porque el chiste es llegar al año 0 del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense que el Señor es el que divide la historia en dos: antes y después de Cristo, que así decían nuestros libros de historia. Todavía me tocaron así, pero ahorita, como se ha querido descristianizar la humanidad, pues se dice siglo 3 de la era cristiana o de nuestra era, pero ya no se dice de antes o después de Cristo, porque como la mayoría de la sociedad quiere vivir haciendo de lado a Dios, pero bueno, para nosotros todavía es así, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, siglo 5 y siglo 4, surgen aquí los escritos sapienciales y apocalípticos, porque déjenme comentarles que en el Antiguo Testamento también hay escritos con este sentido apocalíptico de revelación. Eso significa apocalipsis, revelación. Por ejemplo, uno de ellos es el libro de Daniel. Pueden que Daniel tuvo alguna visión por ahí. No solo el libro, cuando hablamos de escritos apocalípticos, no hablamos solamente del libro del Apocalipsis, que es el último libro que comentábamos ya, que fue escrito por el apóstol Juan, sino las características del escrito bíblico apocalíptico son donde se narran visiones, por decir alguna característica. Bueno, entonces, escritos sapienciales, que creo que ya expliqué un poquito, son aquellos que son llamados así porque sapiencia, sabiduría, precisamente el libro de sabiduría, los salmos, son libros como de una reflexión humana. Definitivamente inspirados por Dios, pero donde de alguna manera el hombre es el que hace como una reflexión acerca de la persona de Dios y de los acontecimientos que se han vivido en relación con Dios. Este es el periodo de la dominación persa, en el cual el pueblo disfrutaba del bienestar bajo la guía de los sacerdotes. Había un grado elevado de cultura y se dedicaban a la especulación intelectual, como los griegos, que como tenían la vida resuelta, pues lo que se dedicaban era pensar cómo habían surgido las cosas. Hay un poquito esa influencia, por eso a varios de estos libros son considerados deuterocanónicos, o sea, que entraron en el canon después, porque a algunos les pareció, ¿cómo vamos a revolver la inspiración divina puramente con el pensamiento de unos que, como tienen la vida resuelta, se dedican ahora a reflexionar sobre ellos, como que era el estilo griego? Entonces no se asumía dentro del pueblo judío y también posteriormente los cristianos que estos libros fueran inspirados. Se gozaban de un grado elevado, les decía, de cultura, se dedicaban a la especulación, o sea, a pensar, ¿verdad? Como filosofar, Y sentencias antiguas, buscando la solución a graves problemas como el dolor. Hay varias reflexiones en estos libros acerca del dolor. Así surgió la literatura sapiencial con los libros como, por ejemplo, Job, el libro de Job, que es una reflexión tan profunda acerca del dolor. Proverbios, que son con consejos propiamente. Donde uno los lee estos libros y rápido capta como ese humanismo, ¿no?
rápido capta uno que más que Dios le está dictando como los mandamientos, por ejemplo, u otros episodios de la Biblia, más que Dios que está hablando, uno alcanza a darse cuenta que es el hombre el que está hablando en relación con Dios en esta parte de los escritos sapienciales. Y vuelvo a decir, por esto se consideraron en un momento deuterocanónicos y los cristianos evangélicos no aceptan algunos de estos libros. Contemporáneamente, la esperanza del cumplimiento de las antiguas promesas fueron adquiriendo un nuevo matiz que dio origen al género literario llamado apocalíptico, que consiste en presentar con colores vivos y figuras misteriosas la venida de Dios en los últimos tiempos. Por eso decía así como visiones. Los judíos que llegados de Babilonia, su patria devastada, cuando ya con el rey Ciro, pueden regresar, Ciro de Persia, pueden regresar a su pueblo, esperaban la pronta llegada del Mesías, dice, pero viendo que esto no sucedía, centraron su esperanza en el cumplimiento exacto de la ley como la manera de acelerar la llegada de una nueva época. O sea, si nos pasó todo esto que hasta fuimos al exilio porque no cumplimos la ley, bueno, hay que ponernos las pilas y a cumplir la ley, se ha dicho. Entonces allí se hace con un buen sentido y una buena intención, empieza lo que es el legalismo, que ya después Jesús reprocha a los fariseos en el Nuevo Testamento. Pero esto ya se había ido como desvirtuando. Cuando empiezan a cumplir la ley de por sí es porque, ya lo vuelvo a comentar como por tercera vez, porque ellos se dieron cuenta de que si les había ido mal y otros pueblos los habían invadido, incluso lo habían sacado de su propio país, del país que Dios le había dado y le había prometido, era porque ellos no habían cumplido la voluntad de Dios, no habían cumplido la alianza, no habían cumplido los mandamientos. Entonces ya aquí en los siglos 4 y 5, entonces dice, si el problema es cumplir los mandamientos, hay que cumplirlos, uno por uno y al pie de la letra. Tenían esa intención. Ya después se fue como que desvirtuando un poquito la cosa, pero la intención era hacer la voluntad de Dios para que no les volvieran lo que ellos consideraban como un castigo de Dios, como es el caso del destierro. Muy bien, entonces decían, pero viendo que esto no sucedía, que se concentraron en el cumplimiento de la ley como la manera de acelerar la llegada del Mesías. Así surgió este tiempo de literatura que cristalizó en el libro de Daniel, o sea, concluyendo el libro de Daniel. Y bueno, hay que hacer notar también que desde el destierro en Babilonia los judíos fueron dejando su lengua materna, el hebreo, y comenzaron cada vez más a hablar arameo. Por eso algunas partes de los últimos libros fueron escritas en esta lengua. No sé si la primera intervención que tuve lo mencionábamos, no vuelvo a decir entonces, por si acaso, las lenguas originales, el hebreo, el arameo, que viene a sustituir un poco el hebreo, y ya después el Antiguo Testamento, que en su mayoría está escrito en griego. Por la influencia, recuerden ustedes que el cristianismo nace en el Imperio Romano, pero el Imperio Romano había sido influenciado bastante por el Imperio griego. Ya sabemos, la cultura greco-romana, ¿no? Se dice que Roma había conquistado a Grecia territorialmente, pero Grecia conquistó culturalmente a Roma. Así que los romanos tenían mucho la influencia griega. Nuestro cristianismo nace en el Imperio Romano y la cultura es como un poquito, bueno, bastante greco-romana, y los escritores, como Pablo, era un judío de la diáspora, o sea, estaba muy influenciado por la cultura griega, pues la mayoría de sus cartas y los evangelios también fueron escritos en griego. Ok. Los siglos 3, 2 y 1 antes de Cristo. Los judíos que vivían fuera de su patria se habían multiplicado. Hay un historiador muy conocido que la iglesia toma mucho como referencia, aunque no era un escritor cristiano, era un escritor pagano, un escritor del Imperio Romano, pero ayuda bastante a
involucrar al cristianismo en el contexto histórico. Se llama Josefo Flavio. Él afirma que solamente en Egipto había más de 1 millón de judíos. Todos ellos hablaban griego. Entonces, desde este entonces hablaban ya griego. Fue por eso que los libros de la sabiduría de los primer y segundo libro de Macabeos fueron escritos en griego, que también es otra de las razones de que estos libros, o son también estos otros libros, sabiduría y primera y segunda de Macabeos, que no son considerados canónicos en un primer momento porque tienen mucha influencia griega y los judíos no lo aceptaban mucho. También por el mismo motivo, 70 sabios de Alejandría tradujeron la Biblia al griego un poco después del año 300 antes de Cristo. Entonces, lo que había de la Biblia hasta ese momento, 300 años antes de Cristo, los sabios masoretas que se le conoce, escriben la Biblia, que estaba por lo general en hebreo y después unas cuantas partes en arameo, la escriben al griego. A través de este rápido recorrido histórico, pues hemos ido viendo cómo se fueron formando los libros del Antiguo Testamento, también la importancia que tuvieron por ahí las diferentes tradiciones que hemos visto. Ahora, el Nuevo Testamento, perdón, los 27 libros del Nuevo Testamento se escribieron durante el primer siglo de la época cristiana. La mayoría por ahí años 60, años 70, alguno que otro en el 90. Su formación se parece a lo de los libros del Antiguo Testamento, en el sentido que algunos de ellos fueron redactados sirviéndose también de la tradición oral que circulaba entre las comunidades cristianas, aunque ya había más posibilidad de escribir. Los evangelios, los escritos del Nuevo Testamento no se pusieron pronto por escrito, sino que la tradición también era de boca en boca. Ya lo decíamos, la lengua que se usó fue el griego y un griego común del pueblo que era llamado griego koiné, no la lengua como tal clásica de los cultos griegos, sino como del pueblo, del pueblo. El más antiguo escrito que se considera así es la primera carta a los tesalonicenses. Parece que fue escrito en el año 51 después de Cristo. Entre el 51 y el 60 fueron escritas, por ejemplo, segunda de Tesalonicenses, 1 y 2 de Corintios, primera y segunda carta de Corintios, Filipenses, Gálatas y Romanos. Entre el 61 y el 63, Pablo se encuentra en Roma, por lo cual está preso Pablo. Estas son llamadas entonces cartas de la cautividad o del cautiverio, y son Colosenses, Filemón y Efesios. Las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito son llamadas cartas pastorales porque Timoteo y Tito parece que fueron obispos. Y estas fueron escritas entre los años 66 y 67. La carta a los romanos, a los hebreos, que por ahí llegan a decir que ni es carta, ni es como tal dirigida a los hebreos, porque en realidad parece que la carta a los hebreos es un sermón o una homilía, no una carta. Parece que, ya lo decíamos, pudo haber sido de Apolo, un discípulo de Pablo. No se sabe la fecha con exactitud, pero parece que fue escrito por lo menos antes del 96 después de Cristo. Los evangelios, ya lo decíamos igual, Marcos es el primero, de allí se extienden algunos. Dice que pudo haber existido pero es probable que haya existido un escrito evangélico en lengua aramea compuesta por San Mateo. También es convicción común que los hechos y dichos de Jesús no fueron transmitidos mecánicamente, sino que se fueron recogiendo, elaborando, armando. Los escritos sagrados se sirvieron de este material y redactaron en la forma y con aquel contenido que ellos sentían necesario para proporcionar una doctrina sólida y completa. Por lo tanto,
Se puede afirmar que en los evangelios oímos la voz de Jesús y también la voz de la iglesia, que los predicó y también los actualizó. Y algunas cosas que pudieron haber sido compuestas por los mismos apóstoles para que fuera más comprensible lo que Jesús pudo haber dicho. Dice, por fin oímos la voz del mismo evangelista que recogió el material, que creyó oportuno y lo presentó en la forma que le pareció mejor. Entonces, la redacción definitiva de los primeros evangelios, que ya hemos dicho que se llaman sinópticos, marca otro periodo literario que va aproximadamente entre los años 65 y 80. Otros escritos de los apóstoles se denominaron las cartas católicas ya mencionadas. Lo vuelvo a decir, por ahí si alguien no escuchó bien o empezó tarde, es Santiago, es Judas, primera y 2 de Pedro, y los escritos de Juan, que es el Evangelio, Apocalipsis y 1, 2 y 3 cartas de San Juan. Como se ve, estos escritos llevan grandes firmas, pero los críticos a veces difieren, como ya le decía, si fueron escritos de puño y letra por Juan, por ejemplo, dice que el Evangelio pudo haber sido que sí, a la primera carta, pero las demás pudieron haber sido por las comunidades que tenían su carisma. A fines del primer siglo cristiano se redactó el cuarto evangelio, el Apocalipsis. Fue de los últimos. El cuarto evangelio es obra de este apóstol, San Juan, algunas añadiduras de sus discípulos, quienes cuidaron la redacción definitiva. El autor del Apocalipsis se llama a sí mismo Juan y se presenta a sus hermanos como un hermano y compañero en la tribulación. Sin embargo, los estudiosos de la Biblia tienen dudas acerca de la identificación de este Juan con el apóstol. De manera general se dice que es de San Juan, pero hay uno que otro estudioso que llega a decir que difiere un poquito. Pero como es lógico, las dudas sobre la autenticidad del autor de los libros no tienen nada que ver con la inspiración del contenido. Esto aclarando finalmente. Bueno, esta ha sido mi intervención. Espero que me haya podido dar a entender. Obviamente estuvimos viendo algunos autores, pero yo espero que ustedes hayan podido captar el mensaje. Si tienen algún comentario, creo que sería el momento de hacerlo, por favor. Buenas noches, Carlos. Activa tu micrófono. Me dice que es el anfitrión que no me deja pasar. Ya te pasé. Ahora sí. Lamento primero, antes que nada, llegar tarde, pero aquí la conectividad ha estado un poquito tediosa. Los dos servicios. Tuve que reiniciar los aparatitos y por fin pude entrar, aunque un poco tarde, pero por lo menos escuché algo que la hermana compartía. ¿Escucha ahora? Te escuchamos. Bien, entonces, cuando la hermana compartía la historia de los libros de los profetas mayores, yo me he adentrado últimamente en este mundo de conocer el Antiguo Testamento, y la verdad que eso es una riqueza que si uno se lleva de esos libros, como que le da seguidilla de permanecer leyéndolo ahí. Yo empecé de relajo como a las 7 de la noche con uno. Pero a mí me entusiasmé tanto que eran las 1:30 y yo estaba entusiasmado leyendo por lo menos el prólogo de ese libro que era del profeta Isaías. Y la verdad que Isaías tiene un mensaje y la vivencia también de fe, como él cuenta lo sucedido, lo que tuvo que enfrentar y cómo fue luchando para que el pueblo volviera a recapacitar. Y entonces eso me despertó el interés y quise compartir esta experiencia también con los feligreses. Y ahora nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde para compartirla, ver un poquito de la historia del Antiguo Testamento. Y si el internet me lo hubiese permitido, yo hubiese
hubiese estado desde el inicio con la hermana, porque de verdad que es una historia preciosísima lo que narran los libros del Antiguo Testamento, tanto los históricos como los libros sapiensales que contienen el Antiguo Testamento. Muchas gracias. Agradecemos al diácono Carlos Moreta por su valiosa aportación. ¿Quién más? Levantando las manos, por favor. ¿Quién más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación? Wilma, ¿tú quieres hacer alguna aportación? Ahí tiene permiso para abrir el micrófono. Ya, a uno le llena, y es por lo que ella ha dicho, de que fueron realizados a través de los consentimientos, con esas reflexiones humanas y a través de los acontecimientos que iban surgiendo en esa época. Entonces, bueno, uno saber todo esto para cuando uno le esté impartiendo, especialmente a los estudiantes de formación humana y religiosa, que hay unos temas que están ahí específicamente en séptimo grado, donde nos habla de eso, ya uno va con otro reforzamiento. Muchísimas gracias, Wilma. Al escuchar a la hermana Vianelli en su exposición, veo que hace relación al Nuevo Testamento y menciona a los evangelistas, ellos Marcos, Mateo y Lucas, y hace la relación de Lucas con los hechos de los apóstoles como una continuidad, pero no mencionó a Juan. ¿Por qué? ¿Me escuchó? Sí, le escuchamos, hermano. Vamos, la hermana que vaya tomando apunte y ahorita cuando vaya a hacer ya las puntualizaciones finales, ella podrá dar respuesta a esa inquietud. Perfecto, gracias. Gracias, hermana, por su participación. Vamos a ver quién más se anima, quién quiere participar. No nos dejen solo, ¿verdad? Que haremos un buen equipo acá. Muy bien, vamos a darle entonces la oportunidad a la hermana para que le dé respuesta al hermano César. Active su micrófono, hermano. Bueno, a ver si comprendí bien la inquietud del hermano. Sí recuerdo que hice esa relación, más bien mencioné la relación que existe entre Lucas y Hechos de los Apóstoles, que decíamos que es una sola obra. Pero no entendí bien por qué no relacioné a Juan con Lucas o con los demás. Bueno, si esa es la pregunta, creo que sí lo mencioné. Juan tiene un estilo bastante diferente al de los sinópticos que especificábamos, que son Marcos, Mateo y Lucas. Entonces, prácticamente tienen muy poca relación San Juan con los demás evangelistas. Si prestamos atención a la lectura o retomamos la lectura de San Juan con Marcos, que ya hemos dicho, se considera como la fuente principal de los evangelios, vamos a encontrar cuestiones que se complementan de alguna manera, sí, pero la estructura del evangelio es muy diferente y vamos a encontrar pasajes en uno que no está en el otro. Entonces, no los puedo relacionar yo porque originalmente no están muy relacionados. Ni Juan con los otros evangelios, por poner el ejemplo, si es el caso de Lucas, o con cualquier otro escrito. Los escritos juánicos tienen una
estructura y un contenido un poquito diferente. El hecho de leer incluso entre las cartas de Juan con las cartas de Pablo, con las cartas católicas, el contenido, el estilo es bastante diferente. No sé si doy respuesta, si entendí cuál era la inquietud. Muy bien, muchas gracias, hermano. ¿Alguien más? Smerling, vamos a activar tu micrófono, Smerling. Activa tu micrófono. Ahora sí, ya, Smerling. Buenas noches. Escuchando a César Alcántara, saludos César, podríamos decir que parte de no parecerse, de no tener una similitud, los sinópticos con Juan, también podría haber sido los tiempos en que fueron escritos. Y el estilo del género literario que habrá usado el autor en ese momento, para darle connotación a los hechos que hizo, ¿cómo decir?, a la vida de Jesús andante dentro de Israel, más que eso, relatar más bien lo que él se manifestó como Dios. Puede haber una relación de lo que dice. Aparte, también siempre hay que tener presente que cada autor tiene en mente algo concreto, tiene destinatarios. La mayoría de los escritos, aparte de lo que comentábamos, de las cartas católicas que no tienen destinatarios muy específicos, la mayoría de las cartas o de estos escritos tiene destinatarios muy específicos y el objetivo que quieren lograr pues son bastante diferentes entre uno y otro. Al final, pues sabemos el reino de los cielos, por la manera de cómo llegar a la gente, cada autor tiene una intención. Eso también hace que los escritos sean diferentes. Y lo que comenta el hermano ahorita, pues también tiene alguna relación. Muy bien, muchísimas gracias, hermana. ¿Alguien más que tenga alguna aportación o alguna duda que quiera esclarecer? Lo importante es que de aquí no nos vayamos con duda. Todas las preguntas son importantes. Y yo tenía un profesor que nos decía que el que pregunta es el que aprende. Así que no se quede nadie con duda, ¿verdad? Aprovechemos este espacio que tenemos para formarnos como católicos, ¿verdad? Esta oportunidad que no se ve todos los días. Así que vamos a dar unos 2 minutos por si hay alguna inquietud o alguna aportación. Si no, entonces vamos a pedirle a la hermana que ya pueda hacer su puntualización final. Tenemos a Ana Marisa Vidal. Ana Marisa, abre tu micrófono, por favor. Buenas noches, qué alegría poder disfrutar de este banquete. Esperamos, pero Dios tiene un plan perfecto y es así. Hoy nos sentimos fortalecidos con claridad. A veces yo decía, pero primer libro y segundo libro y primera del libro, primer libro, ¿y por qué? Pero ya tengo esa luz, el porqué de cada cosa. Y nosotros como católicos, cristianos, debemos seguir difundiendo, motivando a leer la Biblia, a entender los libros, a contextualizar los textos que leemos, para así seguir fortaleciendo nuestra sabiduría de la palabra y poder motivar a otras personas a que se estudien la palabra. La hermana, felicito, un trabajo espectacular, que Dios le bendiga mucho
y que aunque teníamos mucho tiempo esperando, le vamos a dar unas vacaciones, pero que próximamente venga con otro tema. Muy bueno. Buenas noches. Gracias, Ana Marisa. ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a ver. ¿Quién se anima? Todavía tenemos a la hermana acá disponible que puede continuar contestando nuestras inquietudes o aclarando dudas o alguna aportación que quisiéramos hacer. Muy bien, hermana, creo que las dudas han sido despejadas. Creo que hemos salido edificados y comprometidos de este encuentro que, como decía el diácono Carlos Moreta, nos abre el apetito de seguirnos preparándonos en contenido bíblico teológico, ¿verdad? Y que también nosotros podamos capacitarnos para poder también capacitar a otros. Esa es la misión nuestra. Así que vamos a darle la oportunidad, hermana, para que si tiene que hacer alguna puntualización final, vayamos entonces ya concluyendo este conversatorio de esta noche. Bueno, gracias. Solo les quiero hacer una exhortación para todos los que participamos. Siempre es bueno tener presente, hermanas y hermanos, que todo lo que conocemos y aprendemos es para la gloria de Dios, para la salvación de nuestras almas y para el bien de nuestros prójimos, diría Santo Tomás de Aquino. Y tratar de hacerlo vida. Si por ejemplo es el caso que a alguien se le dificultaba entender el contexto y eso dificultaba como poner en práctica la palabra, sobre todo en el caso de los libros del Antiguo Testamento, pues esperamos que conociendo un poquito el contexto nos ayude a abrirnos más, a tener más fe. Esa es la finalidad de la Sagrada Escritura, de todo estudio bíblico, de toda teología, es conocer y amar más a Dios y poner por obra lo que el Señor nos enseña para ser cada vez más mejores cristianos. No importaría si tenemos colgados en la sala, en cualquier parte de nuestra casa, muchos títulos, ya sea en la parte civil y ahorita en el contexto que estamos de teología, licenciados, doctores en Sagradas Escrituras, si no hacemos vida todo esto que el Señor nos da. Entonces, lo que conocemos, lo que aprendemos es para hacerlo vida y para ponernos al servicio de los demás. Ojalá que para eso nos sirva esto que podemos ir compartiendo. Amén. Sería Muchas todo de gracias. mi parte. Buenas noches. Amén, hermana. Muchas gracias. Que así sea. Yo creo que salimos motivados y esperanzados de lo que hemos aprendido esta noche y lo mucho que aún nos falta por aprender, que podamos ponerlo en práctica tanto en nuestra vida espiritual como en las diversas actividades que realizamos en nuestra comunidad. Agradecerle, hermana, a nombre de esta comunidad virtual de los católicos dinámicos por su tiempo. Agradecer también a todos los hermanos que yo sé que algunos han tenido dificultad con el servicio del internet. He visto aquí también que hay personas de otras comunidades, inclusive de otros países, que vamos a darle la oportunidad para que se presenten y así vemos ya que esta comunidad se va expandiendo. El propósito, como decía la hermana, es todo esto es para la gloria y la honra de Dios. Así que buenas noches. Recuerden que tenemos un canal en YouTube que se llama Católicos Dinámicos RD. Ahí subimos la grabación, todos los encuentros que hemos realizado. Así tenemos la oportunidad de observarlo cuantas veces queramos y podemos también compartirlo con nuestros grupos
familiares y amigos, porque el propósito es que esta formación pueda ir llegando a otros. Así que muchas gracias. Vamos a despedir este encuentro poniéndonos en las manos de nuestra Madre María. En ocasión, por ejemplo, los que no son de República Dominicana, estamos inmersos en las celebraciones del 100 aniversario de la coronación canónica de nuestra Madre de la Alta Gracia, que es la protectora. Bueno, aquí los dominicanos tenemos la dicha, como se dice, el privilegio de tener una patrona y una protectora, la Virgen de la Alta Gracia y la Virgen de las Mercedes. Saludemos a nuestra Madre María con las palabras del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre cada uno de ustedes, sus familias, y les acompañe siempre. Continuemos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.